de las conferencias magistrales, con Arleti Pinel. La presentamos. La doctora Arleti es médica psiquiatra, es directora ejecutiva de Genos Global Consulting, una empresa que une salud, desarrollo social y tecnología a nivel mundial. Fue directora de telemedicina, jefa de salud reproductiva del órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y directora para Latinoamérica y Europa del Este del Fondo Mundial contra el SIDA, tuberculosis y la malaria. Durante su gran trayectoria profesional apoyó técnica y financieramente implementación de programas en salud y el desarrollo en más de 100 países. Hoy nos va a contar en esta ponencia sobre la falta de diseño centrado en las personas mayores para ofrecer los servicios de telesalud y particularmente de salud mental digital. La verdad que es un honor poder contar con su presencia y con que nos comparta todo esto que viene trabajando. Solo les conté un pedacito de todo el recorrido que tiene. Así que bienvenida, Arleti, y te damos la palabra. Muchas gracias, Mora, y buenos días desde mi parte. Estoy transmitiendo desde Panamá, mi país. Y bueno, aquí vamos a seguir todo el continuo de la vida y comenzamos con la infancia y nos vamos ahora para los procesos de envejecimiento. Y quería hacer posiblemente lo que vaya a estar dominando mi presentación es una perspectiva de desarrollo y no llamando la atención a ciertos elementos que estamos viendo, ¿no? Que interfieren dentro de la implementación de programas de salud mental y personas mayores. La primera cosa es que obviamente envejecer es el único medio que hemos encontrado para vivir mucho tiempo. O sea, si no envejecemos, morimos prematuramente. Pero tenemos como sociedad una reacción al envejecimiento donde básicamente lo hemos puesto en una categoría donde no nos gusta identificarnos, ¿no? En el proceso de envejecimiento. Hacemos de todo para trazar el aspecto del envejecimiento. Cirugía plástica, ¿no? Todas esas cositas. Pero de cualquier manera, lo importante es que el proceso de envejecimiento sigue, no importa lo que tú le hagas, ¿no? a tu cuerpo. El cuerpo sigue envejeciendo. Y una cosa que deberíamos tener en cuenta es que la región de Latinoamérica es la región que está envejeciendo más rápidamente en el mundo. Aquí unos datos, nada más para comparar lo que pasaría en 40 años entre el 2010 y el 2050, ¿no? El aumento significativo de personas mayores de 60 años, ¿no? Que fuimos en 2010, éramos como 60 millones y en el 2050 seremos casi 200 millones. Lo importante de esto es que también hay un aspecto que en la medida que aumenta las personas mayores de 60, también va disminuyendo las personas menores de 14. Y a partir más o menos del 2035, ¿no? Por ahí, se igualan esos dos números y después comienza a aumentar las personas arriba de 60 y a disminuir sensiblemente los menores de 14. Y esto es importante a nivel de políticas públicas, porque nuestras políticas públicas en general en la región están dirigidas a los jóvenes, ¿no? A los niños y adolescentes y jóvenes. Y hemos olvidado completamente a los adultos mayores. Y el proceso, ¿no? Nos enfocamos al área productiva o preproductiva. Y en esto no nos estamos preparando adecuadamente en ningún servicio, ni de salud ni social. Yo pongo esta diapositiva que es de Panamá y es donde nos da la edad mediana, ¿no? de personas según provincia. Y lo pongo porque si vamos a ver que la edad mediana en la provincia de Los Santos, que es una provincia central en Panamá, y la comparamos con, ¿no? una de las comarcas indígenas de la Nove Bugle, que es la mayor concentración de la población indígena en Panamá, lo que vamos a ver es que hay la edad mediana va de 34 años a 16. Y esta es una de las cosas, fue interesante el año pasado en una conferencia aquí en Panamá,
donde habíamos invitado a la representación indígena, que decían que lo que pasa es que nos morimos antes de llegar a viejos, ¿no? Y yo lo que estoy llamando la atención a esto es porque está muy bien pensar en las macro tendencias como la del BID, ¿no? Que nos señala estas cosas, pero cada país tiene un problema muy grande en esta región, que es la inequidad. Entonces no es suficiente la tendencia a hacer los productos del punto de vista para la población como si fueran homogéneas. No lo es. Y generalmente, ¿no? Diciendo así bastante crudamente, viejo con dinero es consumidor, viejo sin dinero es un estorbo. Y mucho de lo que voy a hablar hoy se va a enfocar en lo que es un ecosistema de salud mental desde la perspectiva de desarrollo y de innovación social. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, que lo que queremos cuando estamos implementando programas para los adultos mayores, es mantener la autonomía hasta cuando sea posible. Hay tres elementos básicos, ¿no?, de ese ecosistema de salud mental para tratar de ayudar a esa autonomía, ¿no?, para apoyar esa autonomía. Una son los entornos propicios, otro es la salud integral y la tercera es seguridad económica. Si vamos a ver los entornos propicios, ¿no?, hay algunos datos bastante importantes. Nosotros sabemos que las personas que tienden a tener relaciones sociales fuertes tienden a vivir más, ¿no? Hay últimamente muchos datos que tienen que ver con las amistades, con la vida social, etcétera. Y cuando estamos viviendo un entorno de COVID, ¿no?, nos podemos a pensar, bueno, estamos realmente dejando a las personas vulnerables más vulnerables, ¿no?, a través del confinamiento. Y algún ejemplo que tiene que ver con ese entorno, fuera del entorno físico, general, son las mismas residencias donde las personas viven, y las residencias generalmente no fueron diseñadas para la inclusión, no fueron diseñadas para el envejecer. Pues generalmente las personas construyeron su casa o la compraron cuando eran jóvenes. Y en el momento del proceso del envejecimiento, la casa comienza a tornarse contra ellas. Sin embargo, no tenemos ni programas, ni perspectivas, ni apoyo de cómo modificar ese entorno para hacerlo, para que la persona pueda envejecer en su lugar propio. Si vamos a pensar en las residencias comerciales o en las residencias, ¿no?, que en Latinoamérica podemos llamar de hogares, o lugares donde eventualmente puede hacer una transición una persona de edad porque ya no tiene condiciones de ser autónoma dentro de su casa. Estas en general no están diseñadas para el envejecimiento. Muchas de ellas son casas que han sido comercialmente remodeladas para meter el mayor número de personas dentro sin pensar en los colores, en la distribución, ni siquiera en la intimidad del derecho a cada uno tener su propia recámara y su propio baño, comenzando por ahí. Entonces, los espacios sociales y los espacios propios no están diseñados para los procesos de envejecimiento. Y si vamos a pensar en esta cuestión de un entorno favorecedor, tenemos que tener tres preguntas bien claras. Primero, ¿cómo fortalecer las comunidades y las comunidades personales, ya sea de familia, amistades, como las comunidades que existen alrededor, los barrios, los vecinos, etcétera, y que sabemos que en situaciones, por ejemplo, de gran expansión de las ciudades, vamos perdiendo cada vez más ese tejido social que nos llama, y ya no conocemos ni siquiera a nuestros vecinos, mucho menos nos vamos a preocupar por ellos. Otra cosa que tenemos que tener en mente es cómo adaptar lo que existe, el principio de inclusión, que hay que comenzar por lo que hay, pero tenemos que comenzar ya a pensar en soluciones de futuro, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que tenemos que comenzar a diseñar a nivel de todo, no solamente arquitectónicamente, sino a nivel de ciudad, ¿no?, de paisajismo, etcétera? El otro elemento de salud integral, ¿no? Hay un montón de tecnologías
que están hoy en día cada vez más destinadas al adulto mayor, ya sea la teleconsulta, ya sea la realidad virtual, los localizadores para personas con Alzheimer, el monitoreo de salud, los ejercicios cognitivos a través del uso de la tecnología. Y en este caso, cada vez más vamos teniendo posibilidades. En el caso de Cuido es un programa que estamos considerando introducir aquí en Panamá sobre estímulo cognitivo y el uso de como parte de un paquete de telemonitoreo. Pero es muy interesante. Yo, por ejemplo, comencé ahora, después de COVID, yo soy psiquiatra de formación y tenía como 20 años que no atender pacientes, y a presión de mis colegas de Brasil he comenzado a ver pacientes. Y es impresionante lo que es ver pacientes después de 20 años y a través de un elemento virtual. Porque la migración rápida que hemos tenido para la teleconsulta causada por la COVID, que ha sido en modo emergencia, pero de repente nos ha dado la sensación de que esa transición hacia la teleconsulta es normal. Entonces ya, bueno, ya estamos metidos dentro de la maquinita y ya estamos atendiendo y eso es todo muy bien, pero no es así. Cuando miras al paciente, cuando miras la cámara, qué detalles se te escapan. Yo estoy grabando mis sesiones y las veo después y hay una cantidad de información que se te escapa justamente por no tener esa sutileza de la presencia personal. Entonces hay que comenzar a pensar un poco más, ¿no? Y pensar en la atención de las especificidades de la atención. ¿Qué pasa con las complicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones éticas y legales? ¿No? Y en el caso de las perspectivas de desarrollo, tenemos que comenzar a pensar en realmente no la teleconsulta como una herramienta para todos. Hay que pensar, bueno, qué elementos de equidad hay, cómo llegamos a las personas que más necesitan, cuál es la diferencia del uso entre hombres y mujeres, qué pasa con los ambientes interculturales, ¿no? y el uso de la tecnología. Y en eso tenemos que pensar en el acceso, tenemos que pensar en la relevancia de nuestro uso y cuáles son sus limitaciones. Y tenemos que pensar también en la brecha digital, que tenemos la falsa impresión que la tecnología hoy en día es para todos, y la verdad hay una brecha digital importante, ya sea socioeconómica o ya sea por cuestión de edad. Generalmente cuando hablamos del continuo de salud, ¿no? El estilo de la Organización Mundial de la Salud, estamos muy enfocados a la enfermedad, ¿no? Y a la ausencia de la enfermedad como parámetro de bienestar. Yo cogí esta imagen porque me gusta mucho de John Travis, ¿no? Que desarrolló en 78, donde básicamente te dice, bueno, el estado de salud es como un iceberg, ¿no? Entonces la puntita, pero hay un montón de cosas que están relacionadas para poder llegar a ese estado de salud, ¿no? Que son las causas, ¿no? Que tienen que ver con el estilo de vida, las partes de la conducta, el nivel psicológico motivacional y la esfera espiritual del ser, de tener un significado para la vida. Y cuando contrastamos esto con el uso de la tecnología, vemos que realmente la mayor parte del uso de la tecnología está enfocado en la medición del estado de salud, en el acceso para ver la parte de la enfermedad, para dar el tratamiento. Pero a la medida que vamos aprofundando lo que nos hace seres humanos y las necesidades que conforman las causas que influyen en nuestro estado de salud, mucho más en nuestro estado de salud mental, nos vamos viendo que no importa los instrumentos que tengamos. Se nos limita cada vez más poder llegar a realmente las cosas que son significativas para la persona. Y esto es muy importante en la medida que la persona envejece, porque dos elementos que entran en juego en el envejecimiento, uno es la soledad, ¿no? Y el miedo, ¿no? Y esto como parte de una visita de tu vida, ¿no? Donde de repente comienzas a decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? Ya me estoy yendo y ¿de qué sirvió mi vida? Y hay elementos de la tecnología que podemos usar para este tipo de abordaje, pero la gran mayoría de las veces la tecnología se nos queda corta. La seguridad económica, y fue muy interesante porque realmente Reagan
mencionó, ¿no? El ayudar a las familias a conseguir las cuestiones, ¿no? Cuestiones básicas de sobrevivencia, y esto es básico. Nadie vive de salud, del concepto de salud en general. La gente vive de comida, de tener un techo, ¿no? De cosas bien concretas. Y si esas cosas no están bien, entonces el resto se nos vuelve un poquito más complicado. Pero lo que yo quiero mostrar con esta diapositiva es que también tenemos la imagen del envejecimiento como pobrecito el viejito, ¿no? Entonces tenemos que ayudarlo. Y se nos olvida que el proceso de envejecimiento, especialmente hoy en día, cada vez más, es un envejecimiento activo y productivo. Pero mi madre decía, mira, después que pasas los 60, los bancos no te dan ni los buenos días, mucho menos un préstamo. Y eso es lo que estamos viendo, mucha gente arriba de 60 con excelentes ideas, experiencias, que podrían tener buenos negocios, que tendrían, inclusive en la situación de COVID, que tienen excelentes ideas de cómo se puede rehacer la economía, pero están limitados porque nadie les presta un centavo. Y aquí hay algunos elementos, y como podemos ver, estas son cosas que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere transporte, entretenimiento, ¿no? Acceso a nutrición, experiencias internacionales, turismo, negocios, ¿no? Y la búsqueda de amor y la búsqueda de parejas, ¿no? No es solamente para los adultos mayores, pero se nos olvida que esto también es un elemento concreto para el adulto mayor y que hace parte de una perspectiva de envejecimiento activo y productivo, y no solamente de personas que necesitan este tipo de ayuda. Pero volviendo a la perspectiva de desarrollo, las oportunidades, sean ellas de la atención, sean ellas de estrechar la brecha digital, sean ellas de comercio, de negocios, etcétera, tienen que nacer de un principio de inclusión y equidad. Porque todos nosotros, ¿no?, tenemos derecho a una vida digna como miembros de una sociedad. Y cuando estamos implementando la tecnología dentro de salud, podemos hasta comenzar muchas veces pensando en la tecnología como instrumento de equidad y un instrumento de inclusión. Pero a la hora de la práctica, y cuando vienen los inversionistas, y cuando vienen otros intereses, ¿no?, esto se nos olvida completamente. Y las acciones sostenibles en el tiempo se vuelven comerciales. Como se va perdiendo cada vez más esa perspectiva de inclusión y equidad. Para esta cuestión socioeconómica, una de las tentativas que estamos tratando aquí de hacer es el establecimiento de una incubadora intergeneracional dedicada a la economía plateada. Y la economía plateada siendo aquella que responde a la demanda de las personas arriba de 50 o 60 años. Y el ejemplo de cómo lo estamos haciendo es que estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social aquí en Panamá en la posibilidad de establecer y apoyar el plan Colmena, que es el plan de negocios de inclusión, para trabajar en dos elementos concretos. Uno es el telemonitoreo como acceso a la salud, especialmente los adultos mayores que están viviendo solos en una comunidad. Pero usar esa perspectiva no solamente para poder estimular, o sea, para poder brindar servicios, ¿no?, de salud. Queremos usar eso para visibilizar, porque ni siquiera para visibilizar. Cuando estoy en Europa, no, hay una cantidad de personas mayores que están afuera porque tienen posibilidades de hacerlo. El transporte está accesible, los lugares están accesibles, las personas ven el envejecimiento como un proceso natural y un derecho ciudadano de tener todos estos servicios. Y aquí en América Latina estamos un poquito lejos de esto y la gente generalmente no sale. Aquí en Panamá no sale, están escondidos. Si están escondidos no tienen voz. Si no tienen voz, sus necesidades, sus deseos, sus opiniones no están consideradas. Entonces la idea es insertar una propuesta de salud, en el caso del uso del telemonitoreo, que incluya el telemonitoreo cognitivo, pero paralelamente establecer una incubadora intergeneracional local, ¿no? Estamos buscando un barrio dentro de un corregimiento que es bastante numeroso aquí en la ciudad de Panamá, para estimular a los jóvenes y a las personas que están ahí y a los adultos mayores para comenzar a ver qué más se necesita, ¿no? Desde soluciones tecnológicas para apoyar la tecnología, ¿no? Me acuerdo de mi madre que
cuando yo estaba viajando, apretaba un botón con la televisión, se desconfiguraba la televisión y, bueno, la solución era mi sobrino de 15 años que venía y le solucionaba el problema. Pero ¿por qué no tener este tipo de situación como una microempresa que apoya no solamente lo que es el uso de la teleconsulta, el telemonitoreo dentro de las casas, pero también les sirve para hacer una serie de servicios en la comunidad? La idea aquí esencial es, si vamos a trabajar el entorno, si vamos a trabajar la salud, tenemos que pensar también en ese elemento económico, porque mucho de esto implica en la adhesión a la tecnología, en la adhesión al autocuidado, en la adhesión a lo que son elementos que nos facilitan la salud y también ¿no? el interés. Entonces, a nivel de conclusiones, tengo dos elementos. La primera, que viéndolo de un proceso macro, ¿no? Necesitamos como tres grandes bloques. Bloques, ¿no? La primera es sensibilizar, realmente visibilizar la situación, posicionar soluciones, incubar negocios intergeneracionales como parte de un proceso de sensibilización. Muchas veces pensamos que el proceso de sensibilización es solamente comunicación, entonces los gobiernos muchas veces puede que se ponen un spot en la televisión, que ponen un póster, un afiche, pero la verdad es entrar en el DNA de la ciudadanía, en el DNA productivo de la ciudadanía, para que esto sea relevante. Si no, siempre serán los viejitos y yo, ¿no? Ellos y yo. No importa que yo tenga 90 años, los viejitos pobrecitos hay que atenderlos. Son nosotros. Y hay que sensibilizar a nivel de construcción y reconstrucción del tejido social que nos hace ciudadanos. La segunda cosa es atender la demanda. Hay necesidades de demanda concreta, entonces hay que establecer servicios inmediatos, pero no quedarnos en la inmediatez de las soluciones. Hay que comenzar a pensar en modelos innovadores público-privados, especialmente en una región que tiene el síndrome del medio, que yo le llamo. No somos lo suficientemente pobres para tener financiamiento externo, no somos suficientemente ricos para tener las estructuras de protección social consolidada como parte de la estructura gubernamental y social. Y generalmente nuestros gobiernos están más interesados en traer dineros externos, ¿no? Internacionales para generación de riqueza, pero no para protección social. Entonces hay que comenzar a pensar en nuevos modelos, ¿no? Para nuestra región. Hay que planear acciones en escala, ir más allá de la emergencia, ¿no? Y generalmente planeamos las cosas pequeñas, en pilotos, y los pilotos generalmente no van a escala, porque hay que desde el comienzo tener una estructura de ir a escala para que realmente nuestros pilotos, si le queremos llamar, puedan realmente ver la luz del día y poder escalar. Y necesitamos alianzas estratégicas, pero enfocadas al impacto social y financiero, porque la salud no va a estar bien amparada si no entramos en consideración con estos otros elementos que impactan la salud y el bienestar. Y tenemos que pensar en el futuro y hay que crearlo futuramente. No esperar que alguien solucione, que si un gobierno, un presidente, un diputado, que si una ONG, lo que sea. No, hay que crearlo, hay que como una cuestión ciudadana. Necesitamos asegurarnos que hay políticas favorecedoras, ¿no? Para obedecer ese derecho de la persona a envejecer. Hay que también empujar para que hayan incentivos de inversión plateada, ¿no? Pero con impacto social. Y hay que considerar todo el ecosistema de los procesos de envejecimiento. Muchos de los problemas que tenemos en el uso de la tecnología ¿no? Es que están diseñados, ¿no? Las soluciones digitales para los adultos mayores están diseñadas a partir de instrumentos que han sido hechos para la población en general. Entonces es como decir, bueno, vamos a adaptarlo ahora para el adulto mayor. Y eso a veces funciona, pero no tiene piernas largas. Hay que diseñar desde la perspectiva de los adultos mayores. Y considerando que el envejecimiento es un continuo, es un proceso. Entonces lo que le sirve a una persona de 70 años no necesariamente le sirve a una de 90 o de 80 o ni siquiera de 75, porque las realidades van cambiando de manera muy dinámicas.
El elemento socioeconómico es muy importante también, porque no es la misma cosa de alguien que tenga todo el dinero del mundo para poder contratar todos los servicios que necesite, de alguien que está, ¿no?, en una choza y no tiene ni siquiera dinero para comer, mucho menos para cuidar su salud y mucho menos acceso a la tecnología. Entonces, ¿cómo se crean esos ecosistemas? Con la participación y las perspectivas del adulto mayor. Comienza por ahí. Y ahí entonces vemos qué se puede aplicar de lo tanto que hemos aprendido, pero qué otras novedades tienen que comenzar a surgir. Y cuando pensamos en salud, tenemos que pensar dentro de una perspectiva de bienestar y de salud, no solamente la cuestión de la enfermedad, y lo vemos ahora con el COVID, ¿no? Todo el mundo sale corriendo para el uso de la tecnología, ¿no?, para la emergencia, pero la emergencia pasa. No importa que la COVID no pase, porque va a estar por ahí por mucho tiempo. Y ahí vendrán otras pandemias. Es la realidad de la vida. Pero estamos funcionando como si la cosa fuera a acabarse en noviembre con una vacuna. Y entonces, en enero, bueno, muchas de las soluciones que vamos a introducir ahora serán olvidadas, ¿no? Y las cosas se mantendrán. Hay un riesgo muy grande de mantenerse de la manera que siempre estuvieron. Hay que comenzar a tener una perspectiva de bienestar dentro de la salud integral y no solo de la función de las enfermedades. Se necesita comenzar a partir de la perspectiva de las personas mayores y no solamente la adaptación de las nuevas tecnologías, pero se necesita también introducir una perspectiva de innovación social, no solamente innovación tecnológica. La innovación tecnológica cambia por segundos, ¿no? Lo que era relevante hace una hora ya está obsoleta en el mundo de la tecnología. Pero lo que hace que la tecnología, escoger lo que realmente se necesita, lo que realmente es el útil y diseñar el futuro de la tecnología, nace a partir de las personas. Entonces se necesita una perspectiva de innovación de las personas y una perspectiva de innovación social, de lo colectivo, donde se inserta esta tecnología, ¿no? Cómo ella realmente es un instrumento de desarrollo, un instrumento de bienestar colectivo, porque solamente así vamos a influir, ¿no?, lo que va a ser la vida de la persona y la calidad de vida de las personas. Y con ese mensaje se los dejo y muchas gracias por la atención. Qué interesante, Arleti, todo lo que traes y todo lo que nos propones pensar, ¿no? Muchas cosas que no tenemos ahí tan presentes. Ahí estamos. Bueno, te voy a compartir algunas preguntas que fueron surgiendo mientras ibas hablando. Esto que decían, qué difícil es la teleconsulta en residencias en España cuando ni siquiera están aceptando hacer videollamadas en los familiares. ¿Qué podemos hacer? Sí, no, es un absurdo, ¿no? Es un absurdo que lo que hemos hecho es, o sea, lo hemos vivido muchas veces. Yo personalmente lo viví con el VIH al comienzo. Yo comencé a trabajar con el VIH en 82 y entonces hay muchas lecciones aprendidas en estos más de 40 años de evolución ¿no?, de la pandemia. Y es un absurdo que hoy en día todavía estemos con la misma mentalidad de responder a las pandemias como estábamos al comienzo del siglo pasado. Todas las pandemias que hubo, desde la gripe española, tú ves las directrices de la gripe española son exactamente las directrices que nos da hoy en día, ¿no?, los ministerios de la salud, ¿no? Entonces, tenemos que realmente rehacer lo que es la perspectiva de salud, ¿no?, de salud pública y eso comienza a incluir la salud mental como elemento considerable. Y es imperdonable que teniendo instrumentos que no transmiten absolutamente nada, como un teléfono, ¿no?, como una videollamada, que hoy es la cosa más común que hay, que eso se le niegue a las personas, ¿no? Y sencillamente se le diga, no tienes acceso, es un problema de salud, entonces la persona se va a enfermar sola, se va a morir sola, ¿no? Y tú lo único que puedes hacer es esperar que te llegue la llamada que se te murió tu papá, se te murió tu mamá y bueno, un día de esto la vas a poder enterrar porque ni siquiera la puedes enterrar ahora. Esto es un absurdo, ¿no? Completa y absoluta. Pero es un excelente ejemplo como cuando hablamos de que tenemos que comenzar a reubicar
remodelar, estructurar lo que son las respuestas de salud. Este es un excelente ejemplo, ¿no? Porque si tuviéramos el bienestar y la salud mental presente como parte del diseño, jamás hubiéramos hecho una cosa. Buscamos alternativas, porque las necesidades son la madre de todas las innovaciones personales y sociales, y que nos llevan a innovaciones tecnológicas. Y hoy tenemos toda la tecnología, pero no nos acompaña ni la cabeza ni el corazón. Entonces, eso es imperdonable, pero necesitamos nosotros ser proactivos en cómo vamos a diseñar el futuro, porque esto no se acaba ahora, no van a venir muchas otras. Sí. No, y aparte en línea con esto que mencionabas, ¿no? Como el envejecimiento, si hay dos alertas que se ponen muy en juego, es esto de la soledad y el miedo, y son dos situaciones que se pueden realmente salvaguardar con actos muy claros, ¿no? Y muy al alcance de todos. Y sin embargo, hoy, 2020, tampoco está presente, ¿no? Exactamente, y hay una función muy básica, ¿no? Que es el acompañar. El acompañar no se necesita tener un doctorado universitario. El acompañar se necesita querer estar Sí, y disponibilidad reconocer, proactiva. ¿no? Y comienza por ahí. Y si lo llevamos a nivel de políticas nacionales de salud, el acompañar ni aparece, porque o sea, eso no es. No, el enfoque es la enfermedad, el enfoque es el bicho, el enfoque es la estructura, ¿no? No la parte de los elementos personales, afectivos y de cosas que todo el mundo puede hacer, no solamente los especialistas, ni los profesionales de la sanidad, todos nosotros. Así es. A ver, te acerco un comentario acá de Dolly Lora Arias, ¿no? De República Dominicana, que en República Dominicana subieron la edad para préstamos hasta los 65 años, dice acá. Qué bien. Pero yo, por ejemplo, este año ya no podría acceder al préstamo. No, doy un ejemplo. O sea, es una cuestión de realmente, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes tener 100 años y todavía tener un préstamo de 30 años. Porque para algo te cobran seguros de vida cuando tú haces un préstamo, ¿no? Claro. Entonces yo no entiendo quién es que se beneficia quitando, ni siquiera desde el punto de vista del consumidor, ¿no? ¿Por qué se quita? Porque los bancos, porque las instituciones financieras quitan la posibilidad de dar préstamos de cualquier tipo a personas a partir de cierta edad, si hay elementos de protección. Y si lo vemos desde una perspectiva de economía de país, ¿no? Las personas mayores tienen un impacto directo en la economía del país, por varias razones. O porque ya tienen dinero para gastar, ¿no? Ya han comprado su casa, y necesitan cosas, que es la base de la economía plateada, ¿no? Pero no encuentran ni el transporte, ni el turismo, ni las cosas que quieren, ¿no? ¿no? Aún teniendo dinero, ¿no? Pero también hay los elementos que tienen que ver con las microeconomías, que son las microeconomías familiares. Somos culturas latinas donde el abuelo y la abuela tienen un papel fundamental a nivel de familia. Todavía lo tiene. Y en muchos lugares son los abuelos que mantienen la casa, porque son los que cuidan los nietos para que los padres de estos muchachos puedan ir a trabajar. Si no existiera la figura del adulto mayor, la economía familiar se iba al diablo, pero no reconocemos ese factor de influencias, ¿no? Y así hay una cantidad de ejemplos de todos los tipos, ¿no? En Panamá tenemos un subsidio de creo que $120 para las personas arriba de 65 que no tienen jubilación, ¿no? Por el Seguro Social, y no es un subsidio. No sé qué es lo que uno puede comprar con $125 al mes, pero vamos a dejar eso aparte. Pero lo que estamos viendo es que muchas familias, ese subsidio no va para el adulto mayor, va para pagarle al hijo, a la hija, al nieto, cosas, ¿no? Para comprar comida, para tal. No estamos hablando para comprar licor, ¿no? Esas cosas hay que verlas, ¿no? Y realmente es cuando dije el envejecimiento activo y productivo, es esto,
no es el placer nada más, es la función económica, ¿no? Y sociopolítica de un país. Y, si no, y nosotros estamos ahora con los adultos mayores de ahora, que vienen de generaciones que fueron muy peleadoras, fueron generaciones que quitaron dictaduras, no reivindicaron derechos, y los estamos perdiendo porque ya se están muriendo. Y las generaciones que están viniendo atrás no tienen ese mismo DNA social, por decirlo así. Pero estamos aprovechando eso. No estamos aprovechando eso para la reconstrucción de políticas, de soluciones, de elementos que tienen que ver no solamente con la salud, pero tienen que ver con la economía de un país. Y ahí estamos perdiendo, porque un día esas personas ya no van a existir y vamos a estar reinventando el hilo negro. Sí, hay muy vasto todo lo que decís, ¿no? Y más porque vas desde la cuestión más pequeña de, a ver, cómo adaptar lo que ya existe, cómo diseñar nuevas soluciones, cómo fortalecer comunidades, por supuesto esto entendido como una intervención más de política pública, ¿no? Que es como un cambio de paradigma acerca de los adultos mayores, ¿no? Eso, otorgarles otra mirada. Sí. Y esto que decías que es interesante, el trabajo que estás haciendo con el Ministerio de Desarrollo Social, con el telemonitoreo como acceso a la salud, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Ya está puesto en práctica? ¿Se están activando todos los procesos para una incubadora intergeneracional? ¿Hay ya etapas avanzadas de toda esta situación o no? No, no estamos nada avanzados y siempre viene que el asunto de dinero, ¿no? No sé, ¿quién va a pagar los servicios? ¿A quién no? Porque, y esto es una cuestión común de nosotros en la América Latina. Sí, vamos a hacer, no, porque funciona en España, vamos a traerlo acá, porque funciona, no, en Brasil, vamos a traerlo acá, vamos a todas estas cosas, pero al final del día, ¿quién paga? Entonces, muchas veces es mucho más fácil pagar una cosa que viene, ¿no? Con un sello internacional de Estados Unidos, de Europa, lo que sea, que realmente genera las propias respuestas. Y este es el momento en que estamos ahora, ¿no? Estamos en conversación con el ministerio, en conversación con el BID, estamos en conversación con elementos privados, porque la verdad lo que se necesita es una estructura pública-privada. Pero como nuestros gobiernos y nuestras estructuras sociales no están acostumbradas al trabajo colectivo, de valor compartido, de búsqueda de soluciones compartidas dentro de un proceso participativo donde comienzas por la base, a la búsqueda de las soluciones que están en la base y no sencillamente un modelo que se hizo en algún ministerio o en Ginebra o en Washington o donde sea y se va a implementar. Es muy difícil porque el cambio de paradigma no es una cuestión solamente de directrices, es un paradigma mental, ¿no? Y no tenemos a nivel de estructura gubernamental muchas veces el chip ese que nos hace privilegiar nuestro pueblo, ¿no? Nuestras personas. Comenzar con lo que nosotros tenemos y entonces levantar la estructura, levantar la arquitectura de respuesta a partir de lo nuestro y el resto complementa. Es como el uso de la tecnología, ¿no? ¿Cuál? Bueno, porque funciona en tal lugar, o porque es bonito, tiene lucecitas, o qué cool que es, ¿no? Puede ser que no funcione para nada. Gastan millones. Es esto que decís, ¿no? De cómo la innovación no es exclusivamente una innovación tecnológica, sino social, ¿no? Y esto en lo social y en lo colectivo tiene que ver, por supuesto, con ver la particularidad de cada región o de cada cultura para entender cómo hacer de eso realmente un uso responsable, ¿no? Sí, y comienza por la necesidad, ¿no? Las necesidades realmente son el fruto de la creatividad, ¿no? Sí. Yo cuando era estudiante de medicina, que no teníamos todas estas cosas, ¿no? Sofisticadas, yo hacía medicina en Sao Paulo, en Brasil, muchas veces usábamos que botellas, latas, o lo que sea, para hacer cosas que hoy en día, digamos, levantas ¿no? Abres un paquetito y te sale y después lo botas, ¿no? En África, ¿no? Que yo trabajo mucho en África, tenemos más de 15 años, por ejemplo, con el uso de dinero digital que se llama M-Pesa. Sí.
Pero ¿por qué nace M-Pesa? No nació porque a alguien se le ocurrió que era una buena manera de usar el dinero. Nace porque no había acceso a los bancos de los agricultores, ¿no? Entonces no podían ni comprar ni vender sus productos, ¿no? Y ahí nace M-Pesa como un elemento para, usando el celular digitalmente, poder realmente hacer tus compras. Y hoy en día son millones de personas que usan M-Pesa y puedes comprar cualquier cosa. Sí. Aquí en Panamá, por ejemplo, comienza a partir de hace como 2 años un proceso semejante, pero está vinculado a un banco, no está vinculado afuera. Si no eres, sabes, cliente de ese banco, no tienes acceso a ese sistema. No hay un pensamiento social, hay un pensamiento comercial, ¿no? Somos un país. Y en el caso de la salud y el desarrollo social, tenemos que comenzar a pensar que sí hay elementos que son comerciales, pero al final del día somos las personas, somos las comunidades, somos la sociedad que realmente necesita fortalecerse, no solamente el bolsillo de algunas personas. Sí, por eso esto que decís, ¿no? Esto que planteabas con África. Digo, está la puerta, es una puerta de acceso a la digitalidad, pero esto tiene que hacerse sin dejar de lado la especificidad de cada espacio, sin dejar de lado las complicaciones o dificultades que presenta ese medio y cómo hacerlo de manera ética, responsable, ¿no? Y en respuesta, sobre todo, a las necesidades, ¿no? Escuchar cuál es la necesidad de la gente. Y de este grupo etario que realmente ha sido como muy vulnerado, ¿no? Y no tomado en cuenta en los últimos años. Sí, yo espero que con lo que estamos haciendo con el ministerio podamos tener en los próximos par de meses ya un producto mínimo viable, por decir así. Porque yo creo que este tipo de posibilidades no solamente para Panamá, esto hace, ¿no? de mucha de la experiencia internacional y tratar de ver las especificidades latinoamericanas para ver cómo podemos construir y avanzar muy rápidamente. Es lo que los americanos en inglés se llaman leapfrog, ¿no? O sea, no son procesos paulatinos, de crecimiento gradual. Y si sencillamente estamos atrasados, tenemos que ganar tiempo y cómo podemos hacer realmente para saltarnos etapas sin perjudicar el producto final. Bueno, muchísimas gracias, Arleti, sumamente interesante. Estaremos ahí siguiéndote porque estás con muchas cosas que a todos nos interesa y que ojalá sea como la punta de lanza para nuevos proyectos en lo que es Latinoamérica en general, ¿no? Así que un gusto enorme escucharte. Vamos a sido continuar un placer. Para nuevos proyectos en lo que es Latinoamérica en general, ¿no? Así que un gusto enorme escucharte. Vamos a sido continuar. Un placer. Entonces, con nuestra próxima ponente, con Gemma Clement,